Saludos, estudiantes de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Desde Guatemala, Centroamérica. Saludamos particularmente a nuestra hermana Margarita Méndez, que nos ve desde la tierra del benemérito Benito Juárez, en Oaxaca, México. Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. El título de nuestra lección es Conflicto y Crisis, los jueces. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu que sea Él nuestro Maestro y nosotros sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Analizaremos 5 personajes, entre ellos Débora, Gedeón, Sansón, Samuel. Estos 4 fueron jueces en Israel. También analizaremos la vida de Ruth, aunque no fue un juez, vivió en el tiempo de los jueces. Sin embargo, al analizar la vida de Débora y Gedeón, nos ayudará a dar una respuesta a la pregunta: ¿son los 144,000 de ambos sexos? Débora. Jueces capítulo 4, el verso 4 y 5 dice: En ese tiempo una mujer gobernaba a Israel, Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Verso 5. Solía tener su tribunal debajo de una palmera entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los israelitas iban a ella a juicio. Basado en el verso 5, Débora era descendiente de Efraín. Según Génesis capítulo 48, verso 1, Efraín era hijo de José. En el análisis final encontramos que Débora era descendiente de la tribu de José a través de Efraín. Gedeón. Jueces capítulo 6, verso 11 muestra el nombre del padre de Gedeón y le llama Joás Abiezerita. Se le dice Abiezerita porque Joás era descendiente de Abiezer. De acuerdo a Josué capítulo 17, en el verso 2, muestra que Abiezer era hijo de Manasés. Y de acuerdo a Génesis 48, verso 1, Manasés era hijo de José. Y podríamos decir que Gedeón es de la tribu de José. Sin embargo, ocurrió algo peculiar con Manasés. La tribu de Dan fue quitada y en su lugar fue puesto Manasés. Es decir, Manasés se convirtió en una tribu, la tribu de Manasés. ¿Cómo lo sé? Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 7, del verso 5 al verso 8, donde muestra los nombres de las tribus que formarán parte de los 144,000, cuando se da los nombres de las tribus en estos versos, no se menciona a la tribu de Dan y en su lugar se menciona a la tribu de Manasés. Eso lo encontramos en Apocalipsis 7, verso 6, en la última parte dice 12,000 de la tribu de Manasés. Es decir, habrá 12,000 de la tribu de Manasés que formarán parte de los 144,000. Pero notemos que Manasés se convirtió en una tribu, sustituyó a la tribu de Dan, que fue quitada por su pecado de idolatría a nivel más alto. En el análisis final encontramos que Gedeón era descendiente de la tribu de Manasés. Repasando, Débora era descendiente de la tribu de José. Gedeón fue descendiente de la tribu de Manasés. Débora, una mujer. Gedeón, un hombre.
Cuando uno lee en Apocalipsis capítulo 7, las tribus que formarán parte de los 144,000, encontramos a la tribu de José. Apocalipsis 7, verso 8, dice, de la tribu de José, 12,000. Si Débora, mujer, estuviera viva, presente en nuestro tiempo, ella tendría la posibilidad de ser parte de los 144,000, porque era descendiente de la tribu de José. Gedeón, siendo de la tribu de Manasés, y Apocalipsis 7, verso 6, la última parte dice, 12,000 de la tribu de Manasés. Si Gedeón estuviera vivo en nuestro tiempo, siendo un varón, siendo un hombre, podría estar entre los 144,000. Tanto una mujer como un hombre puede ser parte de los 144,000. Es decir, los 144,000 serán de ambos sexos. Veámoslo desde otro ángulo. Ezequiel capítulo 9, verso 4, hablando de los sellados de los 144,000, dice que se le da la orden al ángel de poner una señal, un sello a los hombres que gimen y que claman. Dice hombres. Luego Apocalipsis 14, versos 4, a los 144,000, Juan les llama vírgenes. Y el término vírgenes se aplica exclusivamente a las mujeres. Ezequiel muestra que los 144,000 serán hombres. Juan en Apocalipsis muestra que los 144,000 serán mujeres. ¿Se contradicen? No, al contrario, se complementan. Porque los 144,000 estarán formados tanto por hombres como lo muestra Ezequiel y tanto por mujeres como lo muestra Juan en Apocalipsis. Tanto las mujeres como nosotros los hombres podemos ser parte de ese número 144,000. La experiencia del caso de Débora nos da una lección y está expresada en el canto de alabanza de ella, registrado en Jueces capítulo 5, verso 23, y dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel del Eterno, maldecid severamente a sus habitantes. Meroz recibió una maldición, pero Meroz no es una persona, era una ciudad. Por eso dice, maldecid severamente a sus habitantes. ¿Por qué recibieron una maldición? Porque no vinieron en ayuda del Señor, del Eterno, en ayuda del Eterno contra los fuertes. Los que no fueron en ayuda de Dios, en contra de los opositores, en contra de los enemigos del pueblo de Dios, recibieron una maldición. Sin embargo, está la contraparte. Jueces capítulo 5, verso 24 dice, bendita sea Jael entre las mujeres, porque Jael sí vino en ayuda del Señor contra los fuertes. Jael, con una estaca, atravesó la sien de Sísara. Sísara era el jefe del ejército cananeo. Y Jael, por venir en ayuda contra los fuertes, contra los enemigos del Señor, contra los enemigos del pueblo de Dios, recibió una bendición. Bendita sea Jael, dice la Escritura. Los que hoy no vienen en ayuda del Señor contra los fuertes, contra los opositores de su verdad, recibirán una maldición, si no es que ya lo recibieron. Pero los que vengamos en ayuda del Señor hoy día contra los opositores de la verdad, contra los opositores de la verdad presente, si venimos en ayuda del Señor, recibiremos una bendición. Bendito serás tú y tu familia, bendito seré yo y mi familia. La experiencia del caso de Gedeón nos da una lección y lo encontramos
en Jueces capítulo 7, verso 13, y dice así: cuando llegó Gedeón, oyó que un hombre contaba a su compañero un sueño. Decía: soñé que un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó y golpeó una tienda con tal fuerza que la tienda se dio vuelta y cayó. Lo extraño de este sueño es que es un pan de cebada que destruye una tienda del campamento enemigo. Era un pronóstico del triunfo de Gedeón y sus compañeros. Pero ¿por qué un pan de grano de cebada? ¿Por qué? La respuesta nos lo da el profeta Zacarías. En el capítulo 4, el verso 6 dice: no con ejército. Claro que no era con ejército, porque Gedeón había reclutado un ejército numeroso de miles, pero finalmente se quedó solo con 300 hombres llenos de fe, no idólatras, sino que fieles a Dios. Pocos hombres. Por eso dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Quién le dio el triunfo a Gedeón con esos pocos hombres? El Espíritu Santo. Y según el sueño, ¿qué destruyó la tienda del campamento enemigo? El pan de cebada, implicando que el pan de cebada es símbolo del Espíritu Santo. Interesantemente, cuando hacemos una comparación entre el grano de trigo y el grano de cebada, si les pregunto, ¿conocemos los que estamos analizando este punto lo que es el trigo? ¿Conocemos? Sí, lo conocemos. El trigo es muy conocido entre nosotros, pero yo pregunto, ¿conocemos el grano de cebada? Algunos sí y algunos no. De igual manera, algunos conocen la verdad del Espíritu Santo y otros no conocen la verdad del Espíritu Santo. Así, algunos aceptan la verdad del Espíritu Santo y otros no aceptan la verdad del Espíritu Santo. Pero nosotros sí aceptamos la verdad del Espíritu Santo como tercera persona de la deidad. Sí, el Espíritu Santo es parte del trío celestial. Amén. El Espíritu Santo está representado por el grano de cebada. ¡Qué perfección! Hay una profecía del profeta Joel. Joel capítulo 2, verso 2 dice así: vendrá futuro un pueblo grande y fuerte. Subrayemos la palabra fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás. Implicando que este pueblo que llegará en existencia en un futuro cercano, los que formarán parte de ese pueblo, superarán aún la fuerza que tuvo Sansón. Porque dice, semejante a él no lo hubo jamás. Eso implica que superarán la fuerza de Sansón. Sin embargo, si queremos ser parte de ese pueblo purificado, de ese pueblo peculiar en su fortaleza física, tenemos que entender cómo Sansón adquirió esa fortaleza física. Y encontramos que Sansón fue obediente a una dieta estricta, una dieta especial que se le aplicó a él específicamente. El pueblo de hoy, si quiere ser parte del pueblo pronosticado por el profeta Joel, debe también tener una dieta estricta. Y eso se llama actualmente reforma pro salud, que nos dice y nos ordena el Dios Todopoderoso: no más carne, no licor, no fumar, no elementos dañinos. ¿Queremos la fuerza física que se pronostica a través del profeta Joel? Muy bien, llevemos la reforma pro salud. También encontramos que Sansón
fue obediente a un requerimiento. Especialmente se le requirió a él no cortarse el cabello, porque el día que lo iba a hacer iba a perder su fuerza. Hoy Dios al pueblo actual nos ha puesto y nos ha pedido requerimientos, los cuales nosotros debemos obedecer. De lo contrario, no llegaremos a formar parte de ese pueblo fuerte. Algún día, en futuro cercano, el Señor nos dará la fuerza que superará aún la fuerza que se le dio a Sansón. Pero Él mirará si llevamos la reforma pro salud, una dieta estricta. Él mirará si somos obedientes a sus requerimientos. Ahora analicemos el caso de Ruth. Aunque no era un juez, vivió en el tiempo de los jueces. Ruth, debemos dejar claro que se relaciona íntimamente con Moab, porque Ruth era moabita. Isaías capítulo 16, el verso 4, este verso está basado en la versión King James, la versión que usaba Ellen de White para escribir sus libros inspirados. Si su versión no está correcta, corríjala. Isaías 16, verso 4 debe decir así: moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del destructor. Moab toma la función de un escondedero de los desterrados del Señor. Moab se refiere a una persona. ¿Cómo lo sé? Porque de acuerdo a Génesis capítulo 19, en el verso 37, muestra que uno de los hijos de Lot fue Moab. Sí, Moab era una persona, era un varón, era un hombre y era hijo de Lot. Moab. Entonces, Isaías 16, verso 4 muestra que Moab, una persona, un varón, debe tomar el papel de escondedero. No se puede referir al antiguo Moab, al hijo de Lot, porque cuando el profeta Isaías dio esta profecía, Moab, el hijo de Lot, ya no existía. Debe referirse a alguien más. Descubramos a quién representa. Para ello iremos a Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32, el verso 2, la misma versión, la versión basada en la King James, dice, Isaías 32, verso 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. Algunas versiones modernas en español lo tuerce totalmente. Ni siquiera mencionan la palabra varón. Pero la versión que les he hecho mención dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento. Noten que Isaías 16 muestra a Moab, un varón, que su papel es de ser escondedero. Y Isaías 32, verso 2 menciona a un varón que tiene el mismo papel de ser escondedero contra el viento, implicando que el varón, es decir, Moab de Isaías 16 y el varón de Isaías 32 son lo mismo. ¿Por qué? Porque el varón de Isaías 16, su función es ser escondedero. Y el varón de Isaías 32, su función es ser escondedero. Para ello leeremos nuevamente Isaías 32. Y será aquel varón, identifiquémoslo, como escondedero contra el viento. Sigue diciendo, como refugio contra el temporal, como arroyo de agua en tierra seca, como sombra. Subrayemos esto. Este varón será como sombra de gran peñasco en tierra calurosa.
Entonces también el papel de este varón no solo es ser escondedero, sino que también de ser sombra. Ahora, si descubrimos quién toma el papel de ser sombra, descubriremos quién es este varón. Para ello iremos a Salmos 36, verso 7, y dice: oh Dios, cuán precioso es tu invariable amor. Por eso los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Quién es el que da sombra de protección? Dios. Pero está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Quién de los tres? Al único que se le llama hombre, al que se le llama varón, es a Cristo. Entonces, el varón de Isaías 32, que su función es ser escondedero, que su función es ser una sombra de protección, se refiere a Cristo. Entonces, el personaje de Isaías 16, verso 4, que se le llama Moab, se refiere a Cristo. Leámoslo. Isaías 16, verso 4. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, un varón. Sé para ellos escondedero de la presencia del destructor. Este Moab, varón, es Cristo. Pero ¿por qué a Cristo se le llama Moab? Porque cuando uno va a leer en el libro de Ruth, en el capítulo 4, verso 13, encontramos lo siguiente. Así Booz tomó a Ruth. Expliquemos brevemente. Booz era descendiente israelita. Es decir, viene desde Abraham, Booz. Y Ruth era de Moab. Descendiente de Moab. Y Moab era hijo de Lot. Es decir, Ruth era descendiente de Lot. Ruth, capítulo 4, verso 13 dice: así Booz tomó a Ruth, y ella fue su esposa. Después se unió a ella y el Eterno le dio que tuviera un hijo. Ruth 4, verso 17, da el nombre del hijo. Y lo llamaron Obed, que fue padre de Isaí, padre de David. Cristo mismo testificó que él era hijo de David. En otras palabras, Cristo tiene dos líneas genealógicas hablando humanamente. Primero, a través de Booz, viene de la línea de Abraham, de Israel. Pero a través de Ruth viene de la línea de Lot, de Moab. Es por ello que en Isaías 16, versos 4, a Cristo se le llama Moab y dice: moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del destructor. A Cristo se le llama Moab porque es descendiente también de Moab, es descendiente de Lot. ¡Qué maravilla! ¡Qué perfección! La palabra de Dios es tan profunda, nos sigue enseñando. La experiencia del caso de Samuel nos da una lección vital y podemos decir que Samuel fue profeta y eso lo damos por sentado. Samuel también fue sacerdote y también lo damos por sentado porque no hay discusión en cuanto a ello. Sin embargo, Samuel también fue juez de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Samuel, capítulo 7, verso 15 dice: Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Él fue juez porque juzgó. Samuel, uno de sus proyectos más grandes que realizó fue establecer la escuela de los profetas en un tiempo de crisis grande. ¿Por qué sé que fue en tiempos de crisis grande? Porque él vivió en el tiempo de los jueces. Él fue un juez. Y en ese tiempo el pueblo de Israel se acercaba a Dios y se alejaba de Dios. Venía destrucción, habían problemas por estar jugando al acercarse y al alejarse de Dios.
En ese tiempo Él establece la escuela de los profetas y lo corroboramos con el libro inspirado de Profetas y Reyes. En la página 118 dice así: las escuelas de los profetas establecidos por Samuel. ¿Quién los estableció? Samuel. Habían caído en decadencia. Sí, se vinieron para abajo después de que él murió. Elías restableció estas escuelas. ¿Quién fundó las escuelas de los profetas donde se entrenaban a los siervos del Señor? Lo fundó Samuel. Sin embargo, esas escuelas vinieron en decadencia. ¿Y quién los restableció? Fue el profeta Elías. En nuestro tiempo, las escuelas fundadas por Elena de White, con principios para ayudar al pueblo, con principios adventistas del séptimo día netamente, ha decaído. La profecía indica en Testimonios para los Ministros, en la página 475, dice: la profecía debe cumplirse. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Alguien debe de venir con el espíritu y poder de Elías, y cuando él aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. La profecía de nuestro tiempo, en Testimonios para los Ministros, página 475, señala la aparición del Elías de nuestro tiempo. Las escuelas fundadas por Elena de White para entrenar obreros, para entrenar ministros, esas escuelas de ese calibre han decaído en nuestro tiempo. Sin embargo, así como en el pasado, el Elías de nuestro tiempo ha empezado a restablecer las escuelas de nuestro tiempo para entrenar obreros de alto calibre, para no solo terminar la obra en la iglesia, sino terminar la obra en todo el mundo, y solo así vendrá el fin. Las escuelas son vitales. Samuel fue el último juez de Israel. De hecho, él fue el punto de transición entre la época de los jueces y la época de los reyes. Según la profecía, pasaremos de la época de los presidentes, vicepresidentes, a la época de los reyes. Pero, ¿en dónde lo dice? Oseas capítulo 3, el verso 4 dice: porque muchos días, esos son nuestros días, porque muchos días estarán los israelitas sin rey. Hoy nosotros como iglesia adventista no tenemos rey, porque muchos días estarán los israelitas sin rey. Oseas capítulo 3, verso 5 dice: después los israelitas volverán y buscarán al Eterno su Dios y a David su rey. ¿Cuándo ocurrirá esto? Vean que dice: vendrán temblando al Señor y a su bondad en los últimos días. Pasaremos de la época de los presidentes, vicepresidentes, de conferencia general. Pasaremos a la época de los reyes. Si quiere tocar este punto a grandes rasgos, con detalles, solo pídanos el tema y se lo enviaremos en video. Si usted desea tener claro en su mente el tema controversial de la ordenación de la mujer, si es correcto o incorrecto, pídanos el tema y se lo enviaremos en video, detalle por detalle. Que el Señor los bendiga. Amén. Y esto fue nuestro repaso de escuela sabática. Si aún no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube, suscríbase y recibirá un video nuevo cada semana.
Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en escribirlo acá abajo o localícenos en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshalls. También puede compartir este video a quien le interese, de seguro se lo agradecerá. Hasta la próxima.